en internet www.nic.cl. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos. Como cada jueves estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión le damos la bienvenida al sociólogo Benjamín Sáez para hablar a propósito de lo que se conmemoró ayer, 4 años del estallido social ocurrido en el año 2019. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días, gracias por estar de vuelta acá en la radio. Hola, Claudio, buenos días. Un gusto saludarles nuevamente. Sí, no, el gusto es nuestro, Benjamín, para hablar respecto de este tema, pero desde el punto de vista de un par de asuntos que efectivamente marcaron todo ese periodo, ¿no?, de movilizaciones y que en el fondo se arrastraban, por cierto, desde mucho antes y que dan cuenta de que efectivamente hay que analizar y ver el estallido social o la revuelta popular, como se le quiere llamar, no solo como una efeméride de una fecha, sino que como parte también de un proceso social y político que ya se arrastra por varios años en nuestro país. Y estamos hablando de dos demandas ciudadanas que han estado presentes durante los últimos años y a las que podemos decir fehacientemente, porque así lo aclaran los hechos, no se les ha dado respuesta, como por ejemplo pensiones y la seguridad social en general. ¿Qué podríamos decir al respecto, Benjamín, a propósito de lo que se conmemora ayer? Sí, bueno, creo que lo que mencionas, Claudio, es muy relevante, de que esto de alguna forma refleja un proceso que es más largo, ¿verdad? Que ha sido un elemento que se ha reconocido desde distintas visiones en relación a lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿verdad? En ese contexto es relevante como afinar o definir un marco de interpretación que nos permita comprender qué fue lo que ocurrió, por qué causa, ¿cierto? Y en el fondo a qué responde. Esto es relevante mencionarlo porque a medida que pasa el tiempo, también se va borrando la memoria, ¿cierto? De los fenómenos sociales, de las cosas que acontecen, y van surgiendo también otras interpretaciones. Dado el clima político bastante crispado que existe en la actualidad, por ejemplo, vemos calificaciones como estallido delincuencial, por ejemplo, que se escucha por estos días. Caer en ese tipo de categorías nos va a dificultar la comprensión, ¿verdad? Porque imagino que los mismos políticos que usan esos términos no se refieren así, por ejemplo, a sus propios electores, siendo una de las características del estallido social su gran transversalidad y amplitud en lo que fueron las manifestaciones de protesta que se vieron en esa instancia. Recordemos que las jornadas de protesta partían en el centro de Santiago, pero recorrían varias de las comunas también populares, periféricas, y también las comunas acomodadas de la región metropolitana. Sabemos que la región metropolitana es tan desigual, ¿verdad?, que de alguna manera refleja una estructura, una división de clases, de categorías sociales en el territorio. Y al observar lo que fueron las manifestaciones de ese proceso, ¿verdad?, podemos ver que tuvo una gran transversalidad. Nombro la región metropolitana por donde está la radio, ¿cierto? Y quizás algo que se nos viene más a la mente por su segregación. Pero recordar que esto fue un proceso nacional, con manifestaciones incluso en ciudades muy pequeñas que no están habituadas a observar fenómenos de manifestación en el espacio público. Sin embargo, en ciudades pequeñas, en grandes capitales, y a lo largo del territorio nacional, y digamos, personas de distintas clases sociales, se manifestaron y de alguna manera fueron parte de este proceso. Por lo tanto, este tipo de interpretaciones, o las que se pusieron en marcha incluso al día después del estallido, esta idea de una intervención, un enemigo poderoso, ¿cierto? Son interpretaciones que más bien nos dificultan observar un proceso que se dio en cierta forma con un carácter espontáneo, ¿cierto?, alejado de los partidos del amplio espectro político, incluso algunos que son menos institucionalizados, con una gran presencia ciudadana en ese contexto,
Y para poder entender todo esto es relevante lo que tú dices, ponerlo en un marco más amplio, salir de estas caricaturas y comprender que hay procesos que a veces escapan de la psicología individual. Para poder comprenderlos tenemos que tomar distancia, observar un lapso mayor de tiempo y sobre todo tratar de escapar de estas caricaturas que nos dificultan comprender la profundidad de lo que se vio en ese momento. Ujú. Ahora, Benjamín, cuando hablamos precisamente de los temas que cruzaron de manera transversal a las personas que salieron a las calles durante ese periodo, y no necesariamente salir a la calle, porque mucho se habla de que fue esto masivo, porque efectivamente había muchas personas movilizándose en terreno, pero hay que señalar también que esto cositó mucho apoyo de personas, ya sea a través de sus redes sociales, en fin, en su diario vivir, al punto por ejemplo, en el Festival de Viña, que fue pocos meses después, a propósito de las rutinas humorísticas que a veces se toman un poco a la ligera, pero suelen ser un reflejo respecto de cómo está la sociedad en ese momento. Las más aplaudidas y las más valoradas fueron aquellos que hacían referencia precisamente a lo que estaba ocurriendo en nuestro país y a cómo estas demandas no estaban siendo resueltas. Y acá hablamos de básicamente seguridad social, de tener una garantía respecto de que cuando se acceda a este tipo de derechos se puede hacer con calidad, se puede hacer de manera eficiente, ya sea respecto de pensiones, de salud, de educación, en fin. ¿Qué podríamos decir respecto de eso? Porque en su momento, tanto los dirigentes políticos como representantes de las clases empresariales reiteraban latosamente hay que avanzar hacia un nuevo pacto social. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué quedó esa voluntad? Claro, ahí justamente es relevante observar más allá, ¿cierto?, de quizás estas declaraciones de una cierta voluntad de recoger estas demandas. Lo que vemos en la práctica fue un proceso que en cierta forma fue capturado por la institucionalidad política. Las demandas ciudadanas al momento del estallido tenían una gran amplitud. Como tú señalas, algunas de ellas han sido particularmente sentidas por la ciudadanía en estos últimos años, décadas incluso, podemos pensar. El tema de las pensiones, que venía en un alza importante de movilizaciones sobre el tema y de demanda por mejorar la calidad de las pensiones. Recordemos que actualmente este es un tema que sigue muy presente. 80% de las pensiones de vejez que se pagan actualmente son inferiores al salario mínimo. Por lo tanto, hay una presión ahí muy relevante en términos materiales, ¿cierto?, de lo que las personas están recibiendo. Y lo que vemos es que tanto la demanda por pensiones, demandas por endeudamiento estudiantil, ¿cierto?, todo el tema del CAE, que fue bastante relevante también en la campaña del mismo gobierno, en un contexto también, recordemos que eh, lo que pasó el 18 de octubre ha marcado en cierta forma también el acontecer político de lo que ha pasado el último tiempo, de buena o mala forma, pero de alguna manera ha estado ahí presente y ha marcado una cierta incidencia. Pero a medida que ha pasado el tiempo, vemos que el protagonismo lo tiene cada vez más la institucionalidad política de este proceso. Y por lo tanto, ensaya y ejercita sus soluciones para un proceso que fue de ruptura, de disrupción del orden habitual. Por lo tanto, eh, ya en lo que veíamos como este llamado al plebiscito, este pacto, ¿verdad?, del 25 de noviembre que se menciona habitualmente, ya al observar ese proceso es relevante tomar cierta calma y cierta distancia en el sentido de que desde el inicio del proceso, ¿verdad?, esto fue una solución que ofrece el sistema político, el sistema de partidos, para un conjunto de demandas o un estallido, ¿cierto?, una manifestación de descontento, de ruptura del orden social por parte de la ciudadanía, que tiene muchas dimensiones y muchas demandas contenidas en ese proceso, ¿verdad? Pero que son fundamentalmente demandas de participación, demandas de solución a problemas materiales urgentes, temas que incluso quedaron totalmente fuera del proceso, pero que fueron relevantes digamos, en este malestar que se fue incubando. Por ejemplo, todo el tema salarial, sindical, que quedó prácticamente fuera en ambos procesos constitucionales. Acá es relevante señalar, un historiador como Gabriel Salazar lo recoge,
la cantidad de intentos constitucionales que han existido a lo largo de la historia y cómo en su gran mayoría se inician con una ruptura relevante del orden establecido y cómo luego en ese proceso va el conjunto de los partidos políticos, de la clase política, como le llama él, ¿no? Va de alguna manera capturando el proceso. Es lo que pasó con el ruido de sable, ¿cierto? Para no irnos tan atrás, ¿verdad? Recordemos cuando se enseña en las escuelas en Chile, ¿verdad? En el curso de historia, sobre todo lo que es la cuestión social. Y bueno, cómo esto también termina en ese contexto, en un ruido de sable y en una constitución después del 25 que tiene toda una historia en sí mismo, todo ese proceso, pero que no se aleja demasiado para entenderlo de un contexto en el cual la ciudadanía utiliza sus canales de expresión política. Recordemos que aquí venimos de un ciclo largo en el cual la desconexión de los partidos con la ciudadanía se ha ido acrecentando muy fuertemente y por lo tanto las formas de expresión o de canalizar el malestar finalmente terminan recurriendo a formas históricas de expresión política también del pueblo, ¿verdad? Como es, en este caso, la violencia política en la calle, ¿no? La acción disruptiva, la manifestación, violenta y pacífica. También el copamiento, por ejemplo, la marcha más grande que se ha visto en la historia de Chile, pacífica, ¿verdad? Se dio también en el marco de este proceso. ¿Y qué es lo que, y la energía, ¿cierto? De alguna forma, lo que movilizó a muchas personas para sumarse a aquello, tiene múltiples dimensiones, pero sabemos y hemos visto cómo algunas de ellas son más sentidas por lo que están viviendo hoy día los hogares y también porque provienen de instancias de movilización que han sido recurrentes en el tiempo, problemas que han ido de alguna manera estallando en distintas instancias y las pensiones es uno de ellos. Hoy día vemos que esta solución institucional que por un lado tenía esta forma constitucional, pero también que ha ido traduciéndose en algunas reformas, que también vemos que para la magnitud de la demanda ciudadana son reformas que son bastante tímidas, dada la profundidad de los problemas que estamos observando, y por lo tanto llegamos a un punto, por ejemplo, en que la reforma de pensiones lo refleja quizás de la mejor manera, se está en foja cero, se mete al congelador la reforma de pensiones, como se ha dicho esta semana en el debate. Y por lo tanto, eso que pasó con la reforma de pensiones, pasa con todos los otros temas que han quedado de alguna manera bajo la alfombra nuevamente, ¿verdad? Entonces, esta conciencia que existió o autocrítica en que se habló de un nuevo pacto social que contenía para el sistema político, por un lado, una nueva constitución, pero también reformas relevantes, finalmente vemos que se va desdibujando y que nuevamente se va consolidando la idea de que el orden establecido es lo que está bien, es lo que funciona. Entonces, paradójicamente, llegamos a un término de este proceso constitucional en el cual parece que ninguna de las alternativas parece ser la más satisfactoria y finalmente se tiene que optar entre una constitución que profundiza ciertos elementos ya presentes en la constitución del 80 y por otro lado una alternativa que es mantener lo que había. Por lo tanto, si se habló en algún momento de nuevo pacto social, ¿verdad? Para emparejar la cancha, en cierta forma, acá paradojalmente no se está emparejando en un sentido, eh, digamos, correcto, sino que más bien se está profundizando el desnivel de esa desigualdad, dado lo que se está poniendo en juego para Ujú. aprobar o rechazar. Por lo tanto, ahí hay todo un elemento de finalmente como esa idea de que planteó la primera dama, ¿cierto? A pocos días de ocurrido el estallido, de que tenemos que compartir los privilegios, finalmente sin una manifestación o sin una expresión eh, política popular, ¿verdad? Se va desdibujando, debido a que justamente el juego de los partidos y esta exclusión popular que se ha generado en este modelo político, finalmente busca privilegiar aquello, que no se toque los grandes pilares de este modelo, eh, uno de los cuales es el sistema de pensiones, la educación tremendamente privatizada. Recordemos que solo el 15% de la matrícula de la educación superior es pública en la actualidad en Chile. Todo el resto es una gran organización de instituciones privadas. La salud, que hoy día está en un punto crítico, ¿cierto?, de tener que tomar una acción. Y son todos estos puntos justamente los que de alguna u otra forma se amarran o se intenta amarrar con aún mayor fuerza con
con este proyecto que se presenta, o mantener tal cual como estamos en la actualidad. Y eso parece ir en contra de las causas que generaron este malestar, o de esta idea de que hay que compartir los privilegios. Por lo tanto, creo que una de las conclusiones relevantes, ¿verdad? En ese sentido es cómo cambia el escenario, ¿verdad? Cuando desaparece esta expresión política que tiene de alguna forma la ciudadanía o el pueblo, que le ha ido quedando, que es por un lado la acción política, de congregarse, de hacer asambleas, de copar espacios, ¿cierto? De forma pacífica, y por otro lado, el voto, que de alguna forma ha sido lo que más se ha evidenciado y en el cual de alguna forma se manifiestan también hay procesos de desafección, de votos de castigo, de distintos fenómenos que nos parecen no tener como una política más bien orgánica. Ninguna fuerza política debería, al parecer, atribuirse un apoyo demasiado sólido, debido a que se ven vaivén en ese sentido. Entonces, ese elemento de participación que es el voto, como vemos por el resultado de este proceso, no garantiza muchos resultados desde el punto de vista de la ciudadanía, sino va de una u otra forma de la mano también de esa expresión de la fuerza política, debido a que lamentablemente la conexión, los vasos comunicantes del sistema político, de los partidos, con los sindicatos, con las organizaciones territoriales, se encuentran cortados de forma muy profunda, de una forma que es de larga duración, de cierta forma, de más larga duración que 2 años, que 3 años. Es un proceso que lleva décadas, por lo tanto, no es simple, digamos, de revertir, y vemos que toda esta deriva que ha sucedido con una pandemia entre medio y todos esos elementos, de alguna forma nos llevan a considerar también con calma estos procesos subterráneos que van, de alguna forma, nos permiten explicar de mejor manera, quizás que solo las ideas personales, individuales, o solo mirando el sistema político, ¿verdad? Con sus tiempos que son mucho más inmediatos. Ujú. Efectivamente, Benjamín. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana con 54 minutos, pero sin duda alguna, como mencionábamos al comienzo, este es un proceso que todavía está en desarrollo, queda mucho que analizar, mucho que comprender y por supuesto vamos a estar en futuras sesiones hablando, quizás no directamente respecto del 18 de octubre, pero sí de todos estos temas que dicen relación con lo que había detrás en torno a esta fecha con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Benjamín, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente y te esperamos en una próxima vez. Que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Igual tú. Igual. Ahí está entonces el sociólogo de Fundación Sol, Benjamín Sáez, conversando con nosotros respecto del estallido